Bueno, yo creo que la conciliación es posible, pero es difícil. Es posible porque muchas mujeres concilian. La tasa de actividad de las mujeres en España cada día es más alta, ha aumentado mucho en los últimos años, y las mujeres activas tienen hijos, menos de los que desearían tener, pero tienen hijos. Por tanto, como son ellas además las que se ocupan fundamentalmente, conocemos también por todos los estudios y todas las encuestas de opinión y por la observación de la realidad, son ellas las que se ocupan fundamentalmente de las responsabilidades del cuidado de los hijos y de la casa y demás, pues evidentemente las mujeres concilian. O sea que posible es la conciliación. Lo que pasa es que la conciliación es difícil, tiene muchas dificultades y supone una sobrecarga y tiene unos costes. Tener menos hijos de los que se desean, tener una vida personal no totalmente satisfactoria, absentismo laboral, insatisfacción en el trabajo y también en la familia, no atención como se desearía tener a los otros miembros de la familia. O sea, tiene muchos costes sociales y personales. Hay que buscar la forma de que esos costes sociales y personales pues se vayan reduciendo.